Muchísimas gracias, Elena. Un placer estar con ustedes esta tarde. Mi nombre es David Carpintero, director de la Asociación Europea, y me han pedido que os comparta un poco una visión de lo que es el sector a nivel europeo. Y bueno, pues IPUR, que es el nombre de la asociación, tenemos 40 miembros, 20 de ellos son empresas productoras de etanol y 20 son miembros asociados que representan distintos sectores asociados a la producción de etanol. Entre los miembros productores, bueno, pues tenemos entre los 20 más o menos la mitad, que son cooperativas agrícolas, que lo mencionaba antes José Ramón, y los otros 20 son empresas privadas que están también dentro de este sector. Nuestros productores operan 50 biorefinerías que están distribuidas por toda Europa y bueno, representamos un 85% de la producción total y estas biorefinerías están localizadas normalmente en zonas rurales y además, diríamos, de la producción de etanol tienen un impacto local sobre la economía, generando, por ejemplo, empleo de alto nivel con ingenieros, financieros dentro de estas plantas. En las plantas producimos, de hecho, más alimentos que etanol. Mencionaba José Ramón, diríamos cómo es que utilizamos grano para la producción de energía, pero tenemos que ver las biorefinerías de etanol como centros de producción de alimentos. Y producimos más alimentos ricos en proteína en masa que etanol, produciendo 6,5 millones de toneladas en 2023 de alimentos ricos en proteína frente a los 5,08 millones de toneladas de etanol. Con lo cual, la dicotomía entre alimentos y energía no existe cuando hablamos de producción de etanol, cuando hablamos de biorefinerías en Europa, porque producimos tanto alimentos como energía. Y como decía muy bien José Ramón, en ese grano de maíz tenemos almidón. El almidón es como la naturaleza, diríamos, conserva energía y esa energía del grano la mantenemos como energía dentro del etanol y el alimento, la proteína dentro del grano, diríamos que la valorizamos con una mayor concentración que va para alimentación animal y cada vez más para alimentación humana. También producimos en la fermentación alcohólica de los azúcares carbono biogénico que se captura. Es un carbono biogénico que cada vez se valora más. No voy a entrar un poquito aquí porque sería un poquito complicado, pero es, diríamos, una producción de alto valor añadido y además tenemos una producción adicional de otros coproductos como el aceite de maíz, para usos industriales y otros. Para producir esto utilizamos materias primas. La mitad de lo que utilizamos a nivel europeo es maíz, producido en Europa. Una cuarta parte es trigo común, normalmente de calidad piensos, también producido por agricultores europeos, y el 4% restante, el 20% restante, diríamos, se reparte entre residuos alimentarios y coproductos de la producción del azúcar y otros cereales en menor cantidad, como puede ser el centeno o el sorgo. Y me podríais decir quizá, bueno, pero es cierto que utilizáis grano para producir alimentación y energía, alimentos y energía, pero estáis utilizando suelo agrícola. Pues bueno, la producción de etanol en Europa representa un 1% del suelo agrícola, del suelo arable europeo. Y para poner un poco de perspectiva, si esto es mucho, bueno, pues en Europa tenemos un 5% que es suelo de barbecho, que es suelo que recibe ayudas públicas europeas para mantenerse de barbecho, es decir, sin producción. Con lo cual, entre un 1% y un 5% yo creo que tenemos aquí un recorrido posible para poder crecer la producción de etanol en Europa sin que supusiese un conflicto entre alimentación y energía. Y como has visto es al revés. Lo que hacemos es apoyar a los productores europeos ofreciéndoles una vía adicional para comercializar su producción. Y el etanol es un sector estratégico, debemos verlo así, por varias razones. La primera es que, como nos explicaba José Ramón también, es la forma que tenemos principal de descarbonizar el transporte. Y el etanol producido en Europa, hace 10 años estábamos en un nivel promedio de ahorros de emisiones
de gases de efecto invernadero de un 50% en comparación con los combustibles fósiles. Gracias al trabajo de los ingenieros que están en esas biorefinerías, y es algo que nos dirá después Antonio en su presentación, gracias al trabajo continuo de inversión para mejorar los procesos, hemos conseguido incrementar a nivel europeo en promedio, y esto es certificado, de un 50% a un 80% en el 2023. Y esto nos pone a Europa a la cabeza en el mundo de la descarbonización que podemos obtener gracias al etanol y gracias al esfuerzo inversor que tienen todos los miembros de IPIUR, todos los productores europeos de etanol, constantemente todos los años por mejorar este número. Con lo cual el etanol en Europa es un líder mundial para la descarbonización del transporte y por eso es estratégico para Europa. La segunda razón para la cual el etanol es estratégico para Europa es que este etanol está representando una forma de reducir nuestra dependencia de las importaciones de gasolina. Estamos en porcentajes pequeños, pero cuando vemos que el E85 es una realidad, diríamos, nos indica la contribución que puede tener el etanol para asegurar un combustible producido en Europa. Y finalmente, es el impacto para la agricultura. Es la forma que tenemos de generar fuentes de ingreso adicionales a los agricultores europeos. Eso explica que la mitad de los productores europeos de etanol son cooperativas agrícolas. Y el etanol, bueno, pues en la mezcla más habitual en Europa con la gasolina es el E10. E10, cuando lo veis en una gasolinera, y esto lo pregunto a veces a taxistas y a profesionales del transporte, ¿sabe usted lo que quiere decir el E10 cuando usted está en la gasolinera reponiendo su combustible? A veces no lo saben. El E10 quiere decir que la gasolina puede tener hasta un 10% de etanol en la mezcla. Y es lo más común en toda Europa. Yo vivo en Bélgica y allí el E10 es un 85% de cuota de mercado de la gasolina. En muchos países europeos, como puedes ver aquí en este gráfico de barras, bueno, pues tenemos porcentajes del E10 cerca casi del 100%. No es el caso de España. En España, como indicaba además José Ramón, seguimos anquilosados en el E5. Y la verdad es que yo no he comprendido muy bien qué razones están limitando esto, y la fiscalidad es una de ellas, pero viniendo de Europa, a veces me gusta bajar en coche, y bueno, pues en Bélgica tengo el E10, si paso por Francia tengo el E10 y el 85, llego a España y me encuentro con el E5. Es una situación de verdad anacrónica y que muestra qué atrasados vamos en la descarbonización del transporte comparados con otros países europeos. Los biocombustibles juegan un papel fundamental para descarbonizar el transporte. Aquí vemos, diríamos, unas magnitudes a nivel europeo y vemos que bueno, pues hemos conseguido descarbonizar un 7% del transporte gracias principalmente a los biocombustibles, que contribuyen al 90% casi de la desfosilización, y la electricidad renovable por el momento solo supone un 10%, datos del 2023. Pero ese 10% es casi todo para transporte por ferrocarril. El uso de electricidad renovable para transporte por carretera es solamente del 3%. La mayor parte de los conductores europeos que disponen de un coche eléctrico a baterías lo están cargando con electricidad fósil, no con electricidad renovable. Electricidad que en muchos casos, en muchos países europeos, viene de la combustión del carbón. Y yo creo que este gráfico es muy bueno porque nos pone en perspectiva el valor de los combustibles para la descarbonización del transporte y la consecución de nuestros objetivos de transición climática. A nivel de Unión Europea tenemos unos objetivos muy ambiciosos. En la Red 3, esta mañana se habló de la Red 3, y bueno, pues estamos ahora en un promedio del 7%, sin multiplicadores, con multiplicadores es un 9,6, y tenemos que llegar en el 2030 a un 29%. Un objetivo muy ambicioso y quizá nos podríamos preguntar si acaso alcanzable. Y desde luego que no alcanzaremos si no cambiamos alguna de las políticas que tenemos a nivel nacional, por ejemplo en España, en el uso de los biocombustibles, que hemos visto que es la principal fuente de descarbonización del transporte.
Y a nivel de país vemos que algunos han hecho los deberes, van muy avanzados. Con multiplicadores España estaría en valores del 12%, pero que sin multiplicadores realmente nos quedamos mucho más bajo, en el 7%. Y los multiplicadores lo que hacen al fin de cuentas es esconder, enmascarar un uso de combustibles fósiles que pasan por renovables, y no es así. Siguen siendo fósiles por muchos multiplicadores que le pongamos. ¿Y qué es lo que están haciendo los consumidores? Bueno, pues siguen apostando por el motor de combustión interna. Y ahí vemos que en el año 2024 hubo como un 2% de combustibles de gases licuados, luego un 15% de coches con batería eléctrica, los Battery Electric Vehicles, y luego un 7% que son los híbridos enchufables, un 31% de coches híbridos, en su mayor parte con motorización de gasolina, y un 10% solo diésel y un 33% de solo gasolina. Pero vemos que hay un crecimiento muy importante de lo que yo llamo los vehículos no eléctricos, sino electrificados, que incluye los vehículos a batería, los vehículos híbridos enchufables y los vehículos puramente híbridos. Y la buena noticia es que los biocombustibles nos contribuyen a desfosilizar, diríamos, todas estas opciones, tanto los híbridos como los que siguen con motor de combustión interna solamente. Y lo que es importante es que cuando utilicemos biocombustibles y otras alternativas, nos refiramos siempre a un análisis de ciclo de vida. Sin el ciclo de vida perdemos la perspectiva de la contribución real a las emisiones de gases invernadero. Y si en el ciclo de vida nosotros nos fijamos las emisiones de producir el coche, que en este gráfico veríamos que está en azul, y vemos las emisiones de producir las baterías, que aquí estaría en esta gráfica en rojo, y vemos las emisiones que tiene la energía consumida durante toda la vida del vehículo, que en esta gráfica estaría en verde, vemos que, bueno, por supuesto, en el vehículo que tiene solamente el motor de combustión interna tiene las emisiones más elevadas, pero vemos que las emisiones de producir la batería son muy elevadas. Estamos hablando que para una autonomía de unos 500 kilómetros vamos a tener que necesitar una batería que va a estar en torno a los 600 kilos, con metales que han sido probablemente obtenidos en una minería que tiene un lugar en África, con un metal que luego es refinado en China, y desde China nos envían o bien los metales refinados o bien ya la batería hecha, y esto supone unas emisiones finales totales muy elevadas que vemos como computan en el volumen final de emisiones. Y esto quiere decir que un coche a baterías tiene unas emisiones totales más elevadas que un coche híbrido enchufable. Y esto es ahora, y luego también en el 2040, cuando tengamos toda o casi toda la electricidad renovable y cuando las baterías puedan ser recicladas, cosa que no es el caso ahora mismo. Y tenemos que tener en cuenta, por tanto, que el híbrido enchufable, si computamos todo lo que son las emisiones en el ciclo de vida, es una mejor solución desde el punto de vista climático que el coche a baterías. ¿Y en el futuro qué tendremos? Pues esa mezcla que tenemos de etanol con gasolina ahora mismo, donde el etanol es renovable y vamos camino, como visteis en esa gráfica, de neutralidad en carbono, que se mezcla con una gasolina que ahora mismo es una gasolina fósil. En el futuro mezclaremos ese etanol 100% renovable y 100% neutro en carbono con una gasolina renovable. Una gasolina renovable que va a ser una bionafta que obtendremos a partir de la producción de combustible sostenible de aviación, a partir de biodiesel, o que podrá proceder de un proceso de síntesis de combustible sintético o incluso a partir del etanol. Con lo cual esa mezcla de etanol y de gasolina renovable nos dará también una solución de futuro a partir de 2035. Y cerraré, diríamos, con los 4 puntos principales que he intentado cubrir en esta visión del sector europeo. Primero, gracias a las refinerías, el maíz es el principal cultivo que en Europa nos da
proteína, energía y CO2 biogénico. Las biorefinerías de etanol europeas continúan reduciendo sus emisiones de gases de efecto invernadero y vamos hacia la neutralidad en carbono, como visteis en esta gráfica. Los biocombustibles a partir de cultivos son el mayor contribuidor a desfosilizar y a descarbonizar hoy el transporte por carretera en Europa. Y finalmente, los nuevos coches electrificados también necesitarán de biocombustibles renovables bajos en gases invernadero en las próximas décadas. Muchas gracias.